I thought you'd like a little less, so I fixed him. I like it. ¿Sabías que algunas escenas impactantes tuvieron que ser eliminadas de la película Coraline y la puerta secreta? Como cuando Coraline accidentalmente lanzó una araña que estaba entre las rosas que encontró en el jardín del Palacio Rosa en la taza de café de su madre. Whitey, he's too psycho to be friends with. I'm sure you'll meet some great kids when you start school here. El detalle más sorprendente de esta escena es que ninguna de las dos se dio cuenta. Luego la araña sale caminando tranquilamente de la taza y termina pasando por encima de un papel que Coraline iba a usar para hacer un dibujo que su madre le entregó para que dejara de molestarla en su trabajo. En serio, ese café debía estar muy frío. La escena final quedó así. Here, draw a picture or something. Esta escena de la araña es extrañamente divertida porque podemos ver cómo la araña realmente terminó dentro de la taza y desafortunadamente fue eliminada de la versión final de la película. Pero no fue la única. Todavía te mostraremos otras 10 escenas que fueron eliminadas de la película Coraline y la puerta secreta. El origen de esta escena es controvertido y puede que no sea 100% original de la película, pero vale la pena mencionarla porque si realmente fue producida, es muy interesante. Cuando Coraline queda atrapada dentro del espejo por su otra madre, la bella dama, conoce a los fantasmas de 3 niños que la criatura, mitad monstruo y mitad bruja, había capturado e ilusionado antes de que apareciera Coraline en otras generaciones, incluida una de ellas que era la tía abuela de Wybie. She said that she loved us, but she locked us here and ate up our lives. A lo largo de la película, cosas muy extrañas comienzan a suceder en este otro mundo donde la bella dama tenía el poder de crear cualquier cosa, como muebles hechos de insectos e incluso dar vida a objetos inanimados, como fue el caso del otro padre que estaba hecho de una calabaza. Pero lo más extraño que sucede es que las propias creaciones de la bruja terminan ayudando a Coraline, como el propio otro padre que le entrega uno de los ojos fantasma. Sin embargo, entre la ayuda más inesperada que ocurrió, sin duda está la de Wybie del otro mundo, que rescata a Coraline exactamente de la prisión del espejo. Vemos que él estaba siendo maltratado por la bella dama ya que le había cosido la boca para que siempre estuviera sonriendo, y cuando él le muestra el camino para salir de allí, en un breve momento en la escena eliminada, Coraline le da un rápido beso a la otra versión de Wybie. Si realmente es cierto, debe haber sido eliminado para evitar influenciar a los niños a hacerlo, pero brujas que comen niños, está bien. Otra escena eliminada de la película ocurre cuando los padres de Coraline están en la cocina para comer algo extraño que su padre había cocinado. Durante la escena, los padres de la protagonista hablan sobre un problema que ha ocurrido en la computadora del padre, y la madre sugiere que compre una computadora portátil para evitar el riesgo de perder todo su trabajo. Él menciona que está teniendo un problema con el corrector ortográfico de la computadora y que tal vez tenga un virus. El detalle es que en realidad todo es culpa de Coraline y ella lo sabe. Por eso le pide silencio a la muñeca porque ambas son las únicas que saben lo que hizo mal. Probablemente esta escena se eliminó de la película para acortar su duración, aunque resultó ser muy divertida. My computer's fine, just a dang power outage from the storm. I can't believe you didn't back up your files. Una escena relacionada con la de la araña también se eliminó. De hecho, habría ocurrido justo antes de que Coraline llegara con las rosas prácticamente podridas y le entregara a su madre. Vemos que la madre de Coraline está trabajando en su computadora portátil, pero aunque está escribiendo, la pantalla de la computadora está completamente apagada, lo que indica que estaba apagada. Por supuesto, esto sucedió porque, como la escena se eliminó, el equipo de producción pensó que no era necesario simular la pantalla de la computadora encendida. Luego vemos que ella continúa trabajando en la computadora y podemos notar que hay una luz que se refleja en su rostro, como realmente sucede con las computadoras portátiles que están encendidas y tienen sus pantallas iluminadas. Coraline, you're dripping all over the floor. Esta parte, que también fue eliminada de la película, en realidad es solo una breve línea de diálogo de Coraline.
Sucede cuando Wybie llama a su puerta después de que ella huye a su mundo y no encuentra a sus padres. Entonces Wybie aparece para pedirle que le devuelva la muñeca que le había regalado y menciona que en realidad la muñeca pertenecía a la hermana de su abuela, pero como se parecía a Coraline decidió dársela. En ese momento, Coraline tiene una idea al darse cuenta de que la hermana desaparecida de la abuela de Wybie era en realidad uno de los niños que habían sido víctimas de la bella dama. Luego pregunta si la chica desaparecida tiene el pelo negro. Esta frase fue eliminada y se puede entender por qué, ya que realmente no es posible ver el color del pelo de un fantasma y también porque en una foto en blanco y negro no se puede apreciar el color del cabello de alguien. Como su propio nombre indica, la foto es en blanco y negro. Grandma's missing sister. I think I just met her. Come on. Después de que Coraline entra en la cocina con las rosas medio marchitas y las coloca en la mesa, sugiriendo a su madre que las incluya en su catálogo de jardinería, se eliminó una pequeña escena de la edición final de la película. Mientras en la versión que vemos, Coraline ya está lavando las rosas en el fregadero, en la versión eliminada la escena es un poco más larga, ya que la madre de Coraline está haciendo esa cara molesta que vemos varias veces a lo largo de la película, señalando hacia el fregadero como si estuviera ordenándole a su hija que vaya allí. Esta escena se eliminó por alguna razón. Incluso podemos ver que no se aplicaron todos los efectos en ella, ya que hay una línea en la frente de la madre de Coraline en esta versión. Y vemos que Coraline también saca la lengua a su madre, lo que se eliminó. Y eso es comprensible para evitar comportamientos incorrectos de los niños. Es muy conocida la presencia de una mancha de salsa roja en la camisa del padre de Coraline en una de las escenas finales de la película, cuando finalmente logra rescatarlos y están en la habitación jugando con su pulpo de peluche. Esto se debe a que en realidad esta escena no debería estar al final de la película, sino al principio justo después de la cena. Por esta razón había salsa en la camisa del padre de Coraline, ya que en la escena alternativa habían comido, probablemente el rat con ketchup y mostaza que había sugerido la madre de Coraline y no el lodo que su padre había hecho. De hecho, la escena comienza con un eructo fuerte que claramente molesta a la madre de Coraline. La escena eliminada también incluía a la propia madre de Coraline lanzándole el pulpo a la cara a su padre porque él llamó a la comida que ella preparó pizza de manera un tanto irónica. Y es justo en ese punto donde termina la escena eliminada, que comienza la escena que vemos al final de la película donde él simula que el pulpo le está atacando la cara. Y a partir de ahí tenemos la escena que vemos al final de la película normalmente. La producción de la película afirmó que decidieron mover la escena del lugar porque ambas serían muy similares en última instancia, por lo que optaron por eliminar el eructo, las partes con la madre de Coraline y tal vez sin darse cuenta dejaron la mancha de ketchup que en ese momento de la película no tenía mucho sentido estar allí, pero estaba. Ew, disgusting. Charlie? Oh, pardon me for enjoying my food, but that pizza was delicious. Después de finalmente liberar el alma y el espíritu de los niños que habían estado atrapados en el mundo de los espejos de la bruja durante décadas o incluso más tiempo, Coraline recibe una advertencia de ellos. En la escena eliminada, una de las niñas advierte que la bruja todavía está viva y que intentará quitarle la vida a Coraline, al igual que hizo con ellos. Esto tendría sentido ya que la bruja aún necesitaría el alma de un niño vivo de alguna manera. Coraline luego se tranquiliza y dice que no es justo. Es posible que la escena se haya eliminado para acortar la duración de la película, pero la verdad es que si se hubiera mantenido, es muy probable que algunos grupos argumentaran que era un estímulo para quitar la vida de las personas o algo así. Lo que casi nadie sabe es que después del final de la película de Coraline existe una escena que fue eliminada por decisión del autor del libro en el que se basó la película, el aclamado Neil Gaiman, junto con el director de la película Henry Selick.
Emelec, quienes consideraron que era irrelevante. Estoy seguro de que si fuera hoy en día la habrían mantenido, ya que se ha vuelto prácticamente una costumbre tener escenas postcréditos al final de las películas. La escena en cuestión es una elaborada danza de ratones que hace una clara referencia a los ratones creados por el señor Bobinsky. El detalle es que la película se realizó utilizando la técnica de stop motion, que es un proceso extremadamente lento y laborioso, ya que implica filmar figuras de masa moviéndose paso a paso para crear cuadros y luego obtener el resultado de su movimiento animado. Entonces, para que te hagas una idea, solo esta escena postcréditos final, llamada La Danza de los Ratones, tardó 66 días en completarse, solo para ser eliminada posteriormente. Esta escena eliminada es bastante simple y rápida, y realmente no habría marcado ninguna diferencia en la secuencia de la película. En ella vemos a la señorita Forcible al final de la escalera que da acceso al apartamento de las dos amigas, llevando una bata, hablando un poco y sacando sus anteojos azules de entre sus senos para intentar ver mejor. El director decidió eliminarla para no interrumpir el flujo de la película y para acortar su duración también. Y para terminar, también hay una escena rápida en la que Coraline sube las escaleras y salta sobre la alfombra para quitar una pequeña arruga, pero en cuanto ella sube, la pequeña arruga en la alfombra vuelve a aparecer. El director afirmó que la escena se eliminó por la misma razón que la escena de la señorita Forcible y sus anteojos, para no romper la dinámica de la película y mantener su fluidez. Estas fueron las escenas eliminadas que te trajimos hoy. Pero tu viaje no tiene que terminar aquí, así que hemos seleccionado estos dos videos súper geniales para que puedas elegir uno de ellos y verlos. Ese primero es simplemente sensacional, lo vería primero en su lugar.